Gustaría escuchar la opinión de María Clemente, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Diputada, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchan bien? Te escucho muy bien, Perfecto, diputada. muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, Vicente, aquí en Sin Censura, un espacio muy valioso. Gracias. Oye, diputada, te quiero pedir tu opinión porque, por ejemplo, Margarita Zavala se rasga las vestiduras y dice, un presupuesto que deja fuera a la niñez, a las mujeres, a la inclusión de las personas con discapacidad, a la salud, al medio ambiente, a la reactivación económica, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, a la educación, a la seguridad. No estamos de acuerdo, pero estamos dando la batalla. ¿Y se olvidó de ustedes en la comunidad LGTBQ? ¿O será que le sigue dando ñáñaras, si quiere hablar del tema, a Margarita Zavala, la gran conservadora de México? Nótese mi sarcasmo, diputada. Sí, pues justamente creo que omiten muchísimo de lo que además ellos hicieron. Es como si pretendieran hablar de un presupuesto y que los mexicanos y las mexicanas olvidamos la historia de México y cómo fue que ellos ejercieron el presupuesto durante los sexenios panistas y los sexenios priistas de este régimen neoliberal de más de 30 años que embistió justamente a las mujeres, a los niños, a los grupos vulnerables, ¿no? En un olvido impresionante, donde en realidad ahí sí había dádivas que no se traducen en nada, ¿no? Políticas como el piso firme, que era una burla, donde podemos ir a ver esta política aplicada en el campo en realidad, y literal era un metro cuadrado de piso firme el que le ponían una casa, como si una persona pudiera vivir en un metro cuadrado. Una burla lo que hacían, estaba más grande la placa de nivelación que el metro que ponían de cemento de piso para una persona en su vivienda. Pero mente Margarita Zavala, porque el gasto otorgado a mujeres en este presupuesto contempla un incremento sustantivo para proteger y mejorar la vida de las mujeres. Por ejemplo, en total el gasto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres es de 873 millones de pesos, lo que corresponde a un aumento nominal de 42 millones de pesos. En términos reales significa un incremento del 1.36% respecto al presupuesto del ejercicio del año pasado. En cuanto, bueno, o de este año que está terminando, perdón, del 2021, es que ya estoy viendo a futuro el año que comienza, Claro. ya discutiendo lo que vamos a gastar en 2022. En cuanto a la asignación presupuestal de programas, de lo que es la responsable del instituto, referente al fortalecimiento de la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, tuvo un incremento de 28 millones, es decir, 2.5 millones respecto al 2021, 2.5%, perdón, respecto al 2021. Mientras que el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género presenta un aumento de 13 millones, lo cual significa un incremento del 0.4. No es mucho, pero es un incremento por encima de la inflación. O sea que básicamente con datos duros tú les estás diciendo el discurso, la narrativa de la oposición se cae a pedazos. Sí, claro que sí, mienten, tergiversan la información, utilizan acontecimientos a su antojo, haciéndonos querer olvidar la historia. Y tú mencionabas algo muy importante, que son los grupos vulnerables. Respecto a los grupos vulnerables, al cual, pues, por ejemplo, yo como diputada también pertenezco, ¿no? El monto asignado a la erogación universal que tiene la propuesta del presupuesto 2022 que estamos aprobando es de 323.800 millones de pesos, lo que implica un aumento nominal de 120 mil millones de pesos, que equivale a un aumento porcentual de casi el 50% respecto al aprobado en 2021. Decir que, Oye, decir que no atendemos a los diputada, jóvenes cuando ellos no hacían nada por los jóvenes, y hoy tenemos justamente, ¿no?, un programa más importante de atención a las personas jóvenes, ¿no?, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, donde los jóvenes reciben su beca sin intermediarios, directamente para el goce y disfrute de su esparcimiento, de su recreación, de su educación, ¿no? Recursos de atención a niñas y adolescentes, por ejemplo, presenta un incremento de 1.2 en términos reales, ¿no? De pasar de 791 mil millones de pesos aprobados en 2021 a 831 mil. oye, Mienten diputada, todo el tiempo, y todavía Margarita Zavala quiere hablar de los niños y adolescentes, ¿no? Cuando seguimos sin esclarecer los acontecimientos de la guardería ABC. Vergüenza debería darle, subirse a la tribuna y decirle a los mexicanos
estas falacias y estas mentiras, tergiversando que el presupuesto no beneficia a las personas más vulnerables del país, Oye, ¿no? También vemos diputada, por ahí déjame decirte, sí. perdón que te interrumpa, déjame decirte, raya en un discurso hasta, perdóname, tú eres muy, muy propia, pero yo soy muy mal hablado, raya en el discurso pendejo. Ayer veía, escuchaba al coordinador de los diputados del PAN decir, antes de un tren, antes de una refinería, necesitamos plan de desarrollo de empleos temporales. Dices tú, cabrón, ¿y qué chingados estamos haciendo con la refinería si no dándole trabajo a miles de personas? ¿Qué es lo que se está haciendo con el Tren Maya? ¿Cuántas personas están trabajando y cuántas más van a trabajar? Es que están tan envilecidos, tan ahogados en su propio Justamente, veneno que no ven. un diputado que no es médico, disfrutado de camillero, enfermero, ¿no? Se sube con el PAN acompañado toda la oposición del Va por Claudio, Va por México, aquí la compañía de Chávez le hace burla, Va por Claudio, se suben todos acompañados los tres partidos a arroparlo, a decir que cuántas vacunas hubiéramos comprado con el presupuesto del Tren Maya. Yo les pregunto, ¿cuántas vacunas hubiéramos comprado con el presupuesto de la Estela de Luz? Porque dicho sea de paso, la Estela de Luz fue un fraude. El Tren Maya se está construyendo y los mexicanos y las mexicanas vamos a poder gozar, ¿no?, de esta gran obra de infraestructura en el sur del país, que va a reactivar la economía en las zonas más pobres del país, y eso va a impactar en la vida de millones de mujeres, de niñas y adolescentes y de grupos vulnerables. Ellos no piensan en un bienestar para las personas. Su política desarrollista, neoliberal, era una política de crecimiento de las empresas a partir de la explotación de las personas, de la violación de los derechos humanos, de la evasión de impuestos, y hoy tenemos un presupuesto en el que estamos además en el gobierno federal encabezando justamente desde el sistema de administración tributaria la lucha para que todos estos que evadían miles de millones de pesos los empiecen a pagar, y por eso es que están tan enojadas y enojados los panistas en esta aprobación del presupuesto, porque este presupuesto se va a ejercer con los miles de millones de pesos que estamos recaudando y que ellos antes perdonaban a los más ricos del país a costa de que millones de personas siguiéramos muriendo de hambre. María Clemente, debo de decir que es un honor que nos acompañes. Este espacio también debe de ser tuyo, debes de entenderlo así, porque gracias. En un espacio como Sin Censura cabemos todos, hasta los panistas, nada más que le sacan al parche, porque ya saben que yo no les dejo pasar una. Pero la gente que no lo sabe debe de entender la magnitud de tu diputación. María Clemente es la primera diputada trans en el Congreso. ¿Cómo ha sido esto, María Clemente? ¿Ante pues qué te has enfrentado? Porque de las personas LGBT, pues yo te decía, justamente Morena ha abierto las puertas del Congreso, no solamente a mí, sino a dos diputadas trans, ¿no? A la diputada Salma Nuevano y a mí, que hoy tenemos dos curules para representar a las personas trans y al movimiento LGBT en general, y eso es algo inusitado en América. No ha habido ninguna fuerza política en el mundo que haya abierto a las puertas de un congreso a dos personas, dos congresistas trans, no una, sino dos. Eso habla de la innovación, de la perspectiva de inclusión que tiene el proyecto transformador de Morena y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que lo que no pueden creer ellos justamente es la respuesta que estamos teniendo del pueblo de México y que vamos a seguir refrendando, y que en los próximos días vamos a ver al pueblo de México apoyar a nuestro presidente para que sea ratificado en su mandato y gocemos de un gran presidente como lo ha demostrado estas semanas, ¿no? Presidiendo el Consejo General de la ONU y todo este gran trabajo que ha venido haciendo. Somos el primer lugar de atención en vacunas en el mundo. Hoy todas las personas mexicanas y mexicanos mayores de 18 años tienen al menos una dosis, ¿no? Estamos a la vanguardia, vamos bien, vamos muy bien, vamos trabajando. Las reformas estamos construyendo justamente aquí en el Congreso de la Unión, el marco jurídico para sentar las bases de la cuarta transformación, y vamos deshaciendo justamente el entramado que ellos hicieron,
tomaron una constitución, la de 1917, y le hicieron pedazos para permitir justamente que este marco jurídico permitiera hacerles las atrocidades, permitirles vender el país, entregar la soberanía energética no solamente a los privados, sino a los privados extranjeros. Eso es muy grave y eso no lo quieren decir, y es lo que tenemos que decir aquí, que tenemos un presupuesto para el bienestar del pueblo de México, y eso es lo que estamos aprobando en esta sesión en el Congreso de la Unión. ¿Con qué cierras, diputada? A la gente que nos está viendo y escuchando, a las miles de personas que están conectadas, ¿qué les dices? ¿Qué les digo? Pues que sigamos caminando, construyendo un México de un estado de benefactor para todas las personas. El estado de bienestar que está construyendo la Cuarta Transformación no puede darse solamente en un año, 2 o 3. Requerimos que sea una lucha de largo aliento y requerimos contar con ustedes, con las y los mexicanos de buen corazón que quieran construir un proyecto de un estado que les dé bienestar a ustedes y a su familia, un proyecto en el que el gobierno de verdad se traduzca en un bienestar para ustedes, un beneficio de crecimiento económico, un desarrollo político, cultural y social que a ellos jamás les importó, más que hacer crecer a sus amigos, a las empresas y entregar todos nuestros recursos naturales. Te agradezco mucho, diputada, que nos hayas acompañado. Este espacio, por favor, que sirva para No, al mantener esa contrario, muchísimas comunicación. gracias por abrirme el espacio con tu audiencia, la audiencia de Sin Censura, y poder compartir con toda esta audiencia captiva que tienen ustedes en este diálogo en Sin Censura para compartir este punto de vista que hoy les expongo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. María Clemente, diputada federal por Morena, coordinadora temática de diversidad, género e inclusión social. Un abrazo y estamos al pendiente. Gracias a ti, hasta luego. Cuídese.